Bienvenidos una vez más a su canal de dramas, noticias de celebridades y salseo de primera. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, porque hoy les traigo un vídeo que du copyright me decirles, los va a dejar boquiabiertos. Prepúrense, porque vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su como lo escuchan. La expareja querida de Turquía, esos dos que nos hicieron suspirar con su cómica en Love is in the Air, esos dos que parecen destinados a estar juntos para siempre. Bueno, parece que la historia no termina aún. Hoy vamos a desentrar más menos a un misterio, un rumor, una bomba que ha explotado en las redes sociales y que tiene a todo el mundo preguntándose, copyright le dijo Kerem a Hande que la dejo superíndice 3 en shock. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, du copyright me recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontraron las últimas noticias de sus celebridades favoritas, los dramas candentes, las historias de amor apasionantes y por supuesto, el chisme jugoso de todo el mundo del espectáculo. Que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora empecemos con el salseo. Como saben, la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y comentadas de los últimos aún más menos os. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Los fans enloquecieron, crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales. Era una verdadera locura. Y no los culpo, la verdad es que acuan una pareja preciosa. Eran superíndice 3 benes, talentosos, exitosos y sobre todo, parecuan muy enamorados. Durante su relación superíndice 3N, nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos a lugares de ensueño como las playas de Maldivas y las calles empedradas de Roma, celebraciones de cumpleaños más menos os llenas de amor con sorpresas elaboradas y gestos personalizados. Entrevistas en las que se dedicaban palabras hermosas el uno al otro, hablando de la admiración mutua y la conexión profunda que sentían, era como un cuento de hadas hecho realidad. Recuerdo perfectamente cuando Kerem sorprendió a Hande con un viaje sorpresa a París para su cumpleaños. La Torre Eiffel de fondo, una cena romántica y Hande con los ojos brillantes de felicidad. Era material de portada de revista. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo. Nadie se lo podía creer. Copyright ha pasado. Por copyright se han separado. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos de que la presión superíndice 3N mediud tica ha sido demasiado fuerte, con los paparazzi siguiéndolos a cada paso y los fans exigiendo una perfección inalcanzable. Otros que sus agendas laborales no les permitían dedicarle tiempo a la relación superíndice 3N, con proyectos en diferentes países que los mantenían separados durante semanas. Y otros, por supuesto, que a terceras personas involucradas, rumores de coqueteos en sets de filmación y mensajes sospechosos en redes sociales. Uy. La verdad es que nunca supimos con certeza copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Hande y Kerem siempre han mantenido un perfil bajo sobre su ruptura, y aunque han hablado del tema en algunas ocasiones, nunca han dado detalles específicos. Lo que sabemos es que su separación superíndice 3N fue muy dolorosa para ambos, y que les costó superíndice 3 mucho superarla. Se rumoreaba que ambos pasaron semanas recluidos en sus casas, intentando procesar la ruptura y evitando la atención mediática. Después copyright de la ruptura, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Hande se enfocó superíndice 3 en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias de alto perfil. Kerem también copyright siguió superíndice 3 trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y demostrando su versatilidad como actor. Ambos han tenido con diéresis copyright cito en sus respectivas carreras, pero el fantasma de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Cada entrevista, cada aparición pública, siempre terminaba con alguna pregunta sutil sobre el otro. Los periodistas son unos pillos. Y aquí es donde entra en juego el rumor que ha encendido las redes sociales. Hace unos días comenzaron a circular unas fotografías de Hande y Kerem juntos en un evento. Juntos.
No era una gala benéfica formal ni una alfombra roja ostentosa, sino una fiesta privada organizada por un amigo en común, un productor influyente en la industria del entretenimiento turco. La verdad es que las fotografías no eran muy claras, tomadas con teléfonos móviles desde ángulos lejanos y con poca luz, pero se podía distinguir que eran ellos. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de la pareja enloquecieron, comenzaron a especular sobre una posible reconciliación superíndice 3N, y a revivir todos los momentos bonitos que habían compartido. Crearon hashtags como almohadilla Anker Comeback y almohadilla Ande Kerem volvieron, que se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Era una locura colectiva. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente ha generado controversia, es un rumor que asegura que durante ese evento, Kerem le dijo algo a Ande que la dejó superíndice 3 en shock. Literalmente con la boca abierta. Según algunos testigos, Ande pasó de la risa a la sorpresa en cuestión de segundos. Y AQ es donde la cosa se pone buena. ¿QU copyright le dijo Kerem a Ande? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. La verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial de lo que realmente sucedió superíndice 3. Todos son rumores y especulaciones que han surgido en las redes sociales, alimentadas por fuentes cercanas y testigos presenciales, que, seamos honestos, probablemente solo estaban demasiado cerca de la barra libre. Pero como buenos chismosos que somos, vamos a analizar las diferentes teorías que se han planteado. La primera teoría y la más romántica es que Kerem le declaró superíndice 3 su amor a Ande nuevamente. Según esta teoría, Kerem se dio cuenta de que aún siente algo muy fuerte por Ande, y que la estrau más menos a mucho. Asu que aprovechando el encuentro en el evento, decidió superíndice 3 confesarle sus sentimientos y pedirle una segunda oportunidad. Imagúnense la escena. Kerem con los ojos llenos de amor, le dice a Ande que nunca la ha olvidado, que se arrepiente de haberla perdido, y que quiere volver a estar con ella. ¡Ay, mi corazón superíndice 3N! Si esto fuera cierto, sería el regreso de la más menos o, podríamos estar hablando de una boda secreta en Bali y portadas exclusivas en revistas del corazón. Los fans ya están diseñando los vestidos de novia y los anillos de compromiso. La segunda teoría un poco dramática, es que Kerem le reveló superíndice 3 un secreto importante sobre su relación superíndice 3N pasada. Según esta teoría, durante su relación superíndice 3N, Kerem le ocultó superíndice 3 algo a Ande, algo que podría haber influido en su separación superíndice 3N. Tal vez se trataba de un problema familiar, una enfermedad de un ser querido que lo mantuvo distante, de una infidelidad, o de algo que simplemente no se atrevió superíndice 3 a contarle en ese momento por miedo a dañar la relación. Ahora, después copyright ese de tanto tiempo, Kerem decidió superíndice 3 confesarle la verdad a Ande, lo que la dejó superíndice 3 completamente en shock. Uf, esto suena a drama turco de los buenos. Con flashbacks en blanco y negro, música dramática y primeros planos de Ande con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sería un episodio digno de Netflix. La tercera teoría y la más realista, es que simplemente hablaron de temas profesionales. Según esta teoría, Ande y Kerem se encontraron en el evento, hablaron un poco sobre sus proyectos actuales, y tal vez incluso discutieron la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Es posible que Kerem le haya propuesto a Ande un proyecto interesante, como una nueva serie de televisión, una película romántica o una campaña publicitaria lucrativa, algo que la haya sorprendido y emocionado al mismo tiempo. Aunque esta teoría es la menos emocionante, también copyright N es la más probable. Después copyright ese de todo, ambos son actores profesionales, y es natural que hablen de trabajo cuando se encuentran. Pero seamos honestos, después de todo el drama y la anticipación, una simple conversación sobre trabajo sería una decepción total. Pero, entonces, ¿CUL es la verdad? ¿QU copyright le dijo realmente Kerem a Ande que la dejó superíndice 3 en shock? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la respuesta. Sus representantes se han negado a hacer comentarios, alimentando aún más la especulación. Pero como buenos fans, podemos seguir especulando y más menos ando con un posible reencuentro. Lo que sabemos es que la historia de Ande y Kerem sigue generando pasión superíndice 3N y controversia, y que seguiremos hablando de ellos por mucho tiempo.
Incluso si nunca vuelven a estar juntos, su romance siempre vivirá en nuestros corazones y en los incontables vídeos de YouTube que repasan sus mejores momentos. Y hablando de ellos, les tengo una última teoría, una que se me acaba de ocurrir mientras grababa este vídeo. ¿Y si todo esto es una estrategia de marketing? ¿Y si Ande y Kerem estuvieran planeando algo grande como una nueva serie o película juntos, y estuvieran utilizando este rumor para generar expectación superíndice 3N? No será la primera vez que una pareja de celebridades utiliza su vida personal para promocionar un proyecto profesional. Imagínense que de repente anuncien que van a protagonizar una nueva serie juntos, una secuela de Love is in the Air, o una comedia romántica ambientada en Estambul. Será una jugada maestra. El público estaría enloquecido. Las entradas se agotarían en segundos. Serían los reyes y reinas de la taquilla. En fin, mis chismosos, esto es todo por hoy. Hemos analizado todas las teorías sobre lo que pudo haberle dicho Kerem a Ande que la dejó superíndice 3 en shock. Hemos revivido su historia de amor, hemos especulado sobre su posible reconciliación superíndice 3N, y hasta hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. La verdad es que el misterio sigue sin resolverse, pero eso es lo que hace que esta historia sea tan interesante. Y mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de los memes, los fanfics y los vídeos de YouTube que mantienen viva la llama de Anker. En resumen, hoy hemos hablado de la expareja Mu de ese querida de Turkua, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, y del rumor que ha encendido las redes sociales sobre lo que le dijo Kerem a Hande que la dejó superíndice 3 en shock. Hemos analizado las diferentes teorías, desde la declaración superíndice 3N de amor hasta la revelación superíndice 3N de un secreto, pasando por la simple conversación superíndice 3N sobre temas profesionales. Y por supuesto también copyright N hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Una estrategia que, debo decir, está funcionando de maravilla. Todos estamos hablando de ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Gracias por acompañarme una vez en este viaje por el mundo del chisme y las celebridades. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre encontraru, en las últimas noticias, los dramas mood ese candentes y el salseo mood ese jugoso. Y no se olviden de que el chisme no es malo siempre y cuando lo tomemos con un poco de humor y no nos lo creamos todo al pie de la letra. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen ustedes que le dijo Kerem a Ande? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación superíndice 3N? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? Díganme sus teorías más locas. Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de votar por su teoría favorita en la encuesta que voy a dejar en la descripción. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem. Cuantos más seamos, más chisme tendremos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí el chisme nunca se acaba. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Los quiero. Y recuerden, manténganse salseantes. Chao, chao.